Quetzaltenango y su historia, cuna de grandes artistas, desde Sebastián Hurtado, constructor de la marimba doble, los hermanos Hurtado y su marimba royal, el maestro Domingo Betancourt y su marimba ideal, con composiciones tan emblemáticas como el Ferrocarril de los Altos, Mariano Valverde y su vals Noche de Luna entre Ruinas, Jesús Castillo, con obras tan importantes como la ópera Quichevinac. Cómo olvidar también al romántico Paco Pérez con su vals Luna de Xelajú, el cual se convertiría luego en el segundo himno de Guatemala. Acompáñenme que hoy vamos a conocer la historia de un grupo que se desarrolló a finales de los años 60 y 70, con temas como Vuelve y Tú conmigo ya no estás, que llegaron a primer lugar a nivel centroamericano. Uno de sus vocalistas, el maestro Rigoberto de León Rojas, nos cuenta la historia de los electrónicos La Fuente. Bueno, los inicios fueron de una manera, si se quiere decir, de aficionado. Sucede que en el colegio donde yo estudié, que fue el Liceo Guatemala, entonces no se llamaba educación básica, sino que se llamaba formación prevocacional. En ese entonces existía la costumbre de que cuando se llegaba a tercer año de prevocacional, entre los estudiantes se formaba un conjunto. Ya era la época del rock and roll. Y en ese entonces los compañeros dijeron: formemos un grupo, los muy amigos, y que yo toco guitarra, que yo también, que yo toco un acordeón, y cada quien tocaba algo. Y me dijeron a mí: ¿y vos qué tocas? Y yo digo: ¿y qué toco? Bueno, yo toco batería, nunca había tocado una batería. De ahí inició mi interés, por eso tuvimos una presentación para el Día de las Madres, y eso fue todo. The Restles. Posteriormente seguimos tocando solo con uno de los integrantes, con Tito Tello. Él tocaba guitarra, compró una batería muy bonita, entonces ya teníamos un instrumento completo, tenía sus amplificadores y tocábamos solo los dos. Fue así como yo me fui metiendo más y más entre la música, pero luego por motivos de estudios, pues cada quien tomó su camino. Entré a estudiar al Instituto Normal para Varones de Occidente. Ahí ya estaba estudiando los que formaron parte del grupo Los Terribles, algunos de ellos. Formo en mi vida un simulacro de amor que en mis sueños se perdió. Fue cuando en una oportunidad que fuimos a una fiesta en la pensión Bonifaz, me llamó Rudy Lang, que ya éramos amigos de hace muchos años debido a que conocía a sus hermanas, y en esa oportunidad me invitó para formar parte de Electrónico La Fuente, ya que ellos estaban tocando en ese lugar todos los fines de semana. Bueno, pues llegué y al estudio que tenían ubicado atrás del Colegio Teresa Martín, pero había otra persona ahí que íbamos a hacer una prueba a ver quién se quedaba. El otro compañero era Juan Marroquín, que pues él ya tenía años de tocar batería. Y llegó un momento donde dijeron: toca una cumbia, y yo: disculpen mucha, pero yo soy rock and rollero, no soy de cumbias. Aquel sí sabe, bueno, que se quede. Y él se quedó 15 días. A los 15 días me vuelven a llamar y no, ya quedó Juan. No, me dijeron: no, ya nos falló, así que venite vos. Bueno, fue cuando formé parte de Electrónico La Fuente. Entonces estaba formado en el bajo, estaba Roberto Cifuentes, que posteriormente abandonó el grupo, Armando de León, Rudy Lang en el teclado, Armando en la guitarra. Yo entré a tocar batería.
no había cantante. Entonces me informé de cómo se había formado el grupo inicialmente, porque a decir verdad yo no soy integrante desde el principio del grupo. Se inició debido a algunos desacuerdos que tuvieron cuando formaban parte del grupo Géminis 5 de Edgar de León. Decidieron separarse y entonces sortearon quién se quedaba con el contrato de tocar los fines de semana en el Bonifaz y quiénes se quedaban con el nombre de Géminis. Entonces me imagino que la moneda o saber qué forma lo hicieron, y se fueron como Géminis Pepe Oliva, que era el baterista, Edgar de León, que era el tecladista, y se quedaron por el otro lado Roberto Cifuentes, Armando de León el Gato y Pedro Neri Samayoa, que era el cantante. Sortearon eso, quién se quedaba con el contrato, pero sin nombre, y los otros se quedaban con el nombre, sin el contrato. Entonces, al quedarse con el contrato, lógicamente para que le siguieran dando el trabajo, me imagino, que nunca me lo dijeron, le pusieron Electrónicos La Fuente. Por lo que estaba en el lugar ese que se llama La Fuente de la Pensión Bonifaz. Entonces se tocaba batería Carlos Zapata, que era el baterista también de Los Terribles. En ese entonces, pues es bueno aclarar esto, no es como se acostumbra ahora que alguien sabe tocar bajo y se va a tocar con un grupo y con otro grupo. Yo creo que parte de eso fue la definición de los grupos, porque teníamos un estilo bien definido para nuestros toques, ¿verdad? Los Terribles eran Los Terribles y no se iban a tocar a ningún otro lado. Los que existían, ese Shell Star, la verdad es de que un gran trabajo que hizo el señor maestro don Rocael Mazariegos, que lastimosamente nunca se le ha hecho ningún homenaje ni nada, pero es el pionero de los conjuntos aquí en Quetzaltenango. Posteriormente, Pedro Neri ya no estaba cuando yo llegué. Entonces el grupo era solamente instrumental, habían grabado ya El Ferrocarril de los Altos y al otro lado tenía una canción de los Yorsis que se llama Jamás, vocalizada. La cantó Pedro Neri Samayoa y Roberto Cifuentes. Les pegó bastante, un 45 revoluciones por minuto para la casa Tikal. Este fue el primer sencillito electrónico La Fuente. Pero cabe mencionar de que para ese entonces grabar un disco era una proeza, ¿verdad? Primero porque no, si quería uno pagar, cobraban por hora el estudio. En la capital estaban los estudios, o sea, había que pagar viajes, transporte de instrumento, había que pagar estudio, el grabador, y una cosa complicadísima, que podríamos decir que casi llegaba imposible grabar un disco, ¿verdad? Entonces eran las casas las que le ponían el ojo al grupo y los jalaban. Según ellos me contaron, porque yo no estaba en ese entonces, este señor Avelar venía a la pensión Bonifaz a pasar vacaciones tal vez, o por grupo, cosas de negocios, y ahí escuchó al grupo. Fue cuando los invitó a grabar, y grabaron Ferrocarril de los Altos, que sonó bastante, instrumental, y cantaron esta Jamás, que sonó bastante y sigue sonando, todavía está en YouTube. Bueno, cuando entro, estaba integrado el grupo, en el bajo Roberto Cifuentes, Armando de León en la guitarra, Rudy Lang en el teclado, y yo entraba como baterista nada más. Comenzamos, pero la verdad es de que personalmente a mí no me gustaba solo estar tocando instrumentales. Entonces invité a mi amigo que había formado parte de otro grupo que se llamaba los Rangers o Riders, creo que se llamaba, con Paco Vela, Ricardo Vela, los hermanos Valladares,
y él se llama Juan Francisco Javier, ahora es un connotado psiquiatra. Pues teníamos la amistad de estudiantes, entonces lo invité. Aparte de esto, él siempre ha hablado muy bien el inglés, y a mí personalmente me gustaba mucho la música inglesa. Para ese entonces estaba Jory and the Pacemakers, los Kings, Beatles, Rolling Stones y tantos más que vinieron con muy buena música. Entonces yo soñaba con tocar ese tipo de música, por eso invité y ellos aceptaron. Entonces ahí tuvo otro giro diferente lo que fue Electrónico de la Fuente, porque ya había un cantante y ya cantábamos otro tipo de música, ¿verdad? Y pues una época muy bonita, muy bonita. Entonces comenzamos a salir a Mazate, Arreo, Coatepeque, San Felipe, Huehue, San Marcos. Imagínense, en ese entonces la carretera San Marcos no estaba asfaltada, o sea, teníamos que subir en unas camionetas chiquitas y con cadenas en las llantas cuando regresábamos. Bueno, bonitas cosas. Después de esa etapa, Juan Francisco, el bajista, decide retirarse del grupo, Roberto. Fue cuando entró Juan Francisco, que él dice: me voy del grupo porque me ofrecen un trabajo en la capital. Muy bien, adelante. Nos quedamos sin bajista, pero tenían problemas los Terribles, y con Osvaldo López, que era el bajista de Terribles, pues teníamos mucha amistad desde niños. Nuestros papás eran muy amigos. Con él iniciamos estudiando desde párvulos, terminamos graduándonos de maestros en el Limbo de primaria. Total, que había una relación cercana. Entonces lo invité para que se viniera a tocar con nosotros y aceptó. Entonces ya se formó Electrónico La Fuente, que para mí es el que merece mucho mérito porque hicimos la mayor parte del trabajo. Rudy Lang en los teclados, Armando de León en la guitarra, Osvaldo López en el bajo y yo tocando la batería. Y entonces ya me dieron la oportunidad de cantar. Lo primero que grabó usted, maestro, sí. El primer disco que grabamos fue gracias a que nos invitó Dideca. Dideca ya era otro paso más, ¿verdad? Después de haber grabado ya 2 long play con Tikal, Dideca nos llama. Entonces conseguimos un par de canciones, una que se llama Vuelve y la otra se llama Tú conmigo no estás. Un disquito de 45 revoluciones por minuto. Nos fuimos a grabar a la capital y esa fue la llave para que se nos abrieran muchas puertas. Esos temas, maestro, ¿quién los escribió? Digamos, los de Vuelve y Esos temas fueron por la misma relación de colegios. Estudiaba en el colegio La Patria Reinhold Walter. Entonces él me pasó en un cassette esas 2 cancioncitas. Y la verdad es de que los músicos de ese entonces estábamos muy influenciados por grupos famosos. Encontré que mi voz se semejaba mucho a la de Los Ángeles Negros, a Germain de la Fuente. Y yo cantaba muchos temas de Germain de la Fuente, todavía los sigo cantando. Entonces viene el momento en que salen estas canciones. Y hablo de esto porque Vuelve, yo hice el arreglo. No es jactancia, pero todo el arreglo de todas las grabaciones fueron míos. Entonces hice el arreglo y le acoplé el estilo de Ángeles Negros a esta canción Vuelve. Y entonces fue muy romántico. Y aquí cabe una anécdota que estábamos platicando con anterioridad tras bambalinas, que era muy estresante grabar en ese entonces porque los estudios eran completamente cerrados,
un silencio sepulcral. Yo no estaba en un sepulcro, pero me imagino que sí debe de ser. Sepulcral el silencio. Y pues a repetir una y otra vez, dale otra vez, y dale otra vez. Y al repetir muchas veces una canción tan alta, pues ya la voz se resiente, ¿verdad? Entonces vengo y a la última les digo, del final esa devuelve, que era muy alto, le digo, mucha, ya no aguanto. Entonces había una botella ahí de Kusha, y me dicen, tomate esto. Ay, me lo tomé, pues. Solo así salió y sale esto porque alguien me dijo una vez, vos qué sentimiento le pusiste ese final. No, hombre, no era sentimiento, no aguantaba yo cantar. Pero esa canción tuvo mucho éxito aquí en el occidente, con estilo de Ángeles Negros. La otra, Tú conmigo no estás, esa la saqué con el estilo de un grupo español que se llamaba Fórmula Quinta, ya más rock and roll. Entonces con ese estilo y con voces, y ahí entramos 3 voces, logramos un trabajo muy bonito, creo yo. Y con esa canción, en ese entonces la radio era muy importante, ¿verdad? Pero costaba mucho que le pusieran coco al músico guatemalteco, ¿verdad? Ahorita creo que todavía no le ponen coco al músico guatemalteco. Imagínense ustedes en ese entonces. Pero aquí en Quetzaltenango tuvimos mucho el apoyo, y lo voy a mencionar. TGD nos apoyó mucho, mucho, mucho. Y en la capital, Radio Fabulosa. Entonces Radio Fabulosa tenía una cadena que hacía los fines de semana y encadenaba con emisoras de todo Centroamérica: Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. ¿Y cuál canción es allá primer lugar? ¿Y qué tal? Y las ponían. ¿Y cuál es en El Salvador? Y escuchaban al locutor de El Salvador. ¿Y cuál es la de Guatemala? Y nosotros íbamos muy bien y ponían nuestra canción. De esa manera llegó a un ranking esta canción, Tú conmigo no estás, que fuimos el primer lugar en Centroamérica con esa canción. Pues cualquiera dirá, ahora en YouTube yo tengo no sé cuántos miles de visitas, pero en ese entonces no había YouTube, era muy difícil todo esto. Gracias a esas 2 canciones se nos abrieron otras puertas. Entonces, por medio de don Jorge Mario Bonifaz, dueño de la pensión Bonifaz, y que de la fuente donde tocábamos, nos consiguió un contrato para Comitán de Domínguez, Chiapas. Ahí fuimos. Sí, porque aquí en Guatemala, pues gracias a Dios ya habíamos viajado todos, fuimos hasta el Petén, en un avión de la Fuerza Aérea que tronaba, que sentía que uno que ya se iba a caer, ¿verdad? Pero con bancas de madera. Tanto que una anécdota es de que uno de los integrantes se paró y decía, este tan miedoso, si se paró, y en eso había una bolsa de aire, le llaman, y bajó el avión y se sonó en la cabeza. Entonces ya se fue a sentar mejor, ¿no? Pero pues fuimos hasta Flores, Petén, acá a cantar y a tocar. Sí, gracias a Dios. Yo amo entrañablemente mi país porque es precioso. Lástima, y no me da pena decirlo porque ahora se puede decir, lástima a los gobernantes que hemos tenido. Pero Guatemala no tenía por qué tener ni deuda externa ni nada. Eso es otra canción, pero vale la pena mencionarlo. Pues con esa canción, después grabamos otros temas, pero cabe señalar que nos fuimos a Comitán de Domínguez, donde una situación muy, muy especial, ¿verdad? Fuimos muy bien recibidos. Es otro tipo de personas las que hay allá, con razón que los artistas de allá, como crecen, allá sí los apoyan. No dan ganas de regresar, con pena lo digo, pero no dan ganas de regresar.
Fuimos 3 veces a Comitán de Domínguez, con contratos, porque es muy diferente llegar y miren, no tienen un toque por ahí, a decirles mire cuánto cobran, y nosotros nos dimos el lujo en ese entonces de cobrar en dólares, con 3 días de hotel, con transporte, y allá como unos grandes artistas. De ahí nos fuimos, posteriormente tuvimos otro contrato en San Cristóbal Las Casas, un lugar precioso, así como la antigua Guatemala, muy lejos, eso sí, muy lejos. Fuimos a Tuxtla Gutiérrez. Después tuvimos un contrato en el Distrito Federal, en el Hotel Roma. Y una vez, esto vale la pena, un compañero de estudios de colegio regresó muy contento y me dijo, vos, fíjate que oí tu disco en la isla de San Andrés, Colombia. Y así como eso, los long play que grabamos, que fueron instrumentales, nos dieron la noticia que habían sonado en Radio Vaticano, Roma. Lo hago mencionar no por mi persona ni mis compañeros que ya no están, sino que como quetzalteco y como guatemalteco, que somos capaces de hacer cosas muy especiales y que tienen resonancia a nivel mundial, ¿verdad? Digamos, los temas que sonaron allá, ¿cuáles fueron, maestro? Ferrocarril de los Altos, El tiempo todo lo borra, está grabado el son El Rey Quiché Ayutla, Lamento Borincano y de ese tipo, ¿verdad? No hay ninguna, solo una instrumental grabamos que la hizo el tecladista, que se llama Chiqui, la piececita esta, y pegó, pero de ahí todas eran nacionales, ¿verdad? Todas temas nacionales. Ese tipo de, también en Radio Nederland, creo que es de Suiza, también ahí sonó nuestro disco. Bueno, pues después de todo esto, de grabar luego otros temas, lo difícil fue que mantener el nivel cuando se consigue un primer disco bueno, ¿verdad? Porque tuvimos problemas al grabar. Yo sentí que no nos daba importancia al grabador porque dale, y leyendo un periódico, pues, no, y todo, ¿por qué? Porque éramos de provincia, no éramos de la capital, ¿verdad? Pero a pesar de eso sí vale la pena mencionar algo grande que hemos hecho, el haber compartido escenario con grandes artistas. Por ejemplo, cuando vinieron los Galos y los Ángeles Negros, compartimos escenario. Es hermoso ver ese teatro municipal a reventar, que ya no cabe ni una mosca, ¿verdad? Son experiencias únicas en la vida y que le doy gracias a Dios de haberlas vivido. También en el Teatro Roma, lastimosamente llegó muy poca gente. Vino el grupo Christie de Inglaterra, el de Yellow River, y nosotros tocamos con ellos. Bueno, dirán, no tuvimos fotos con ellos porque en ese entonces teníamos que tocar, no llevábamos una cámara. No es como ahora la facilidad de todo el mundo lleva un teléfono y todo el mundo toma fotos. Pero aparte de eso, compartimos también con los Carrión, con los Iracundos, con Raúl Di Blasio, con Facundo Cabral, con Alberto Cortés, en México con los Picolinos. Ay, espero que no se me vaya a escapar nadie. Y pues aquí en Quetzaltenango se hacían conciertos antes muy interesantes, lástima que se perdieron. En el Teatro Municipal, que era para el pueblo, porque sí, se podía tocar ahí y hacer eventos. Tocamos a la par de varios grupos, ¿verdad? En bailes, por ejemplo, tocamos con el grupo Mente del Salvador. No, Mente era en Nicaragua. Sí, The Blitz del Salvador. Hierro del Salvador.
Aquí en Guatemala compartimos escenario con Unidad 5, con Santa Fe, muy especiales, era un grupo show, de los que ya no he vuelto a ver un grupo tan grande como ese, porque era un grupo show, una presentación fantástica la que hacían, muy buenos músicos, ¿verdad?